buenas tardes. A esta hora en Negocios Televisión actualizamos toda la información que pasa, entre otras muchas cosas, por esa última hora que conocíamos esta mañana, por ese choque entre dos aviones, una avioneta en concreto con un avión de Air Japan, que sorprendentemente y por fortuna ha sido además evacuado a pesar del incendio que se ha provocado en el choque. Es verdad que en la parte negativa no se encuentran, continúan desaparecidos 5 de los 6 tripulantes de la avioneta de la Guardia Costera, y ahí lo tienen en esa conexión que acaba de terminar, pero siguen a estas horas tratando de sofocar el fuerte incendio y de dilucidar lo que ha ocurrido esta madrugada, donde, insisto, esa avioneta ha chocado con un avión de Air Japan, donde viajaban más de 357 pasajeros, además de la tripulación, que han sido evacuados milagrosamente de ese avión tras el choque de esa avioneta de la Guardia Costera contra el avión de pasajeros. Insisto, de momento lo que continúan es desaparecidos, no se sabe si porque saltaron antes del impacto o porque efectivamente bueno, pues haya ocurrido lo peor, pero continúan desaparecidos 5 de los 6 tripulantes de esa avioneta de la Guardia Costera. En el plano económico, hoy datos de fábrica negativos en China que presumiblemente van a arrastrar a Wall Street. También los futuros norteamericanos vienen también en negativo, una caída de en torno al 1% del Nasdaq 100, y donde además particularmente Apple está sufriendo los desatinos y las desavenencias de lo que estamos viviendo, tanto, y lo vamos a ver, con caídas de en torno a un punto porcentual, tanto por las rebajas de calificación, hoy ha sido Barclays quien le ha rebajado la calificación a Apple, como por decía yo, los distintos desatinos en distintas partes del mundo. Por un lado está sufriendo la guerra comercial en China, y además de forma imponente. Allí Huawei sigue multiplicando las ventas de sus unidades mientras van cayendo las de Apple, y además se ha visto con ese revés por culpa del caso de las patentes en cuanto a la posibilidad de haber puesto estas navidades, en estos festivos, los relojes, los nuevos Apple Watch en el mercado. Ha tenido que retrasar ese lanzamiento a la espera de lo que pueda ocurrir con ese juicio por patentes que de momento ha perdido y que le obliga a modificar una serie de cuestiones del latido y cómo lo percibía el reloj con respecto a la persona que lo llevaba, que era una patente, insisto, de otra empresa que le gana ese pulso. Vamos a ver qué ocurre con Apple, vamos a ver qué ocurre con el Nasdaq y vamos a ver qué ocurre con un mercado norteamericano que abrirá sus puertas y que presumiblemente lo hará en negativo, insisto, tras los malos datos de China, pero sobre todo lo hará tras uno de los mayores rallies en cuanto al número de días consecutivos que lleva subiendo. No subía tantas semanas consecutivas la bolsa en Estados Unidos, bueno, iba a decir una época, pero en realidad lo ha hecho solo en la historia en 14 ocasiones, en 9 ocasiones, esta subida de 14 semanas. O sea que vamos a estar muy vigilantes a lo que allí ocurra. Mientras, les decía yo, sigue esa guerra tecnológica, particularmente entre Estados Unidos y China, que se ve, entre otras muchas cuestiones, en cómo China, ahí lo tienen, varía el comercio para con, entre otras muchas cuestiones, Rusia. Igual que Rusia esquiva las sanciones, enviando el crudo a India, enviando una mayor cantidad de crudo y de gas a China y buscando nuevos socios, China claramente ha visto en Rusia la oportunidad de colocar la tecnología que ahora no consigue exportar, ya no a Estados Unidos, sino particularmente una guerra que mantiene también con Europa. Ahí tienen los datos, no le exportaba tanta tecnología de alta capacidad y precisión a Rusia, bueno, en la historia. Pero es que desde antes de la guerra, en el gráfico lo ven ustedes, se ve cómo ha ido pasando desde el 12 hasta en torno del 57%. Y dicen desde China, va a seguir aumentando esto hasta, lo van a ver porque el dato llega hasta julio del 23, dice, a lo largo de todo el 2023 lo van a ver subir y presumiblemente lo hará también en el 24, porque además se está recrudeciendo la guerra en Ucrania y Rusia tira precisamente de este tipo de tecnología que le llega de China para rearmarse militarmente, algo que preocupa, que China niega, pero que preocupa especialmente a Estados Unidos, que cree que está armando una y otra vez a Rusia, no dotándole de armamento directamente, sí, vía tecnología y vía componentes absolutamente necesarios, entre otras cosas, para la fabricación de drones o de misiles. Por cierto, que respecto de esta guerra comercial, se ha sabido ya oficialmente, porque así lo han dicho varios miembros de la compañía de ASML Holding, que Estados Unidos presionó en Países Bajos, no solo a ASML, sino a distintas compañías, para que no enviasen las máquinas necesarias para la fabricación de chips y el ensamblaje de los mismos en China. China era además el principal exportador de esta compañía holandesa, esta compañía de Países Bajos, de ASML Holdings, y vio como antes de que entrara en vigor el decreto del gobierno de Países Bajos que prohíbe la exportación
de tecnología a China desde este mes de enero. Antes de eso, llevan ya 3 meses ASML Holdings sin enviar esta maquinaria. Reconocen desde ASML que por la presión de varios funcionarios estadounidenses, además Estados Unidos es quien ha duplicado los pedidos a este tipo de compañías, a cambio evidentemente se entiende también de esa petición, de esa suerte de boicot que forma frente a la posibilidad de que China pueda fabricar los chips con este tipo de maquinaria holandesa, en concreto máquinas de litografía ultravioleta profunda de primera línea. Así es como se denominan ese tipo de maquinaria para el ensamblaje de chips, insisto, y para la fabricación de los mismos. Todo esto en ese marco en el que bueno, pues está teniendo lugar esa guerra comercial particularmente focalizada en el asunto de los chips y que probablemente tendrá su epicentro en las elecciones de Taiwán, donde se ensamblan el 80% de los chips, de la tecnología, el 80% de la industria de chips mundial pasa por ahí. Y el año que viene hay elecciones. De momento, una Taiwán que más o menos tiene el foco sacado del propio epicentro del Partido Comunista Chino, de Xi Jinping, con el gobierno actual, bueno, pues podría cambiar de manos, no ya por el partido oficialista, sino incluso por la posible victoria del Kuomintang. Tanto Kuomintang como el partido oficialista podrían acercarse, en caso de ganar, de forma prácticamente absoluta al gobierno central de China, igual que hiciera en su momento Hong Kong tras la reforma parlamentaria, cuando se produjo aquella revolución de los paraguas, pero que no sirvió para que China no abarcase por completo ya la legislación en Hong Kong. Algo parecido podría ocurrir en Taiwán, que cuenta con un régimen especial, pero que es verdad que China denomina territorio chino y que considera que pertenece territorialmente a esa política de una sola China. Y por ello es importante lo que vaya a ocurrir en esas elecciones, porque incluso Estados Unidos, para que se hagan la idea, está enviando armamento, está enviando sistemas de defensa antiaéreos, está enviando dinero en aras de evitar lo que dice que podría ser una invasión de China en caso de que no ganaran los partidos más cercanos al oficialismo de Xi Jinping. Por su parte, China ha calificado esto de una injerencia absoluta en unas elecciones que se producen en territorio chino. Y en esa guerra, en ese choque, se sigue dando también todo ese apartado de la siguiente victoria tecnológica que de momento, y a tenor de cómo se están moviendo los actores, parece liderar en cuanto a volumen de ventas y producción de chips de alta capacidad Huawei, la China, algo que sorprendió a Estados Unidos y que le obligó, entre otras cosas, a hacer este movimiento con ASML Holdings desde Países Bajos. Todo esto en uno de los focos de la geopolítica. El otro pasa por una Rusia que en el día de hoy ha lanzado un ataque aéreo masivo como respuesta al ataque sufrido en Belgorod por parte de Ucrania. Vladimir Putin ya dijo que se iba a producir esa respuesta porque habían muerto civiles rusos en Belgorod y porque consideraba que eso no podía producirse en terreno ruso. Hoy, efectivamente, más de 100 misiles y una veintena de drones han asolado la capital de Ucrania, en Kiev, causando graves daños materiales y víctimas también civiles, como bien ha confesado el propio ejecutivo de Volodymyr Zelensky. Por cierto, y al respecto de esto, dicen ya, acaban de decir, noticia casi de última hora, Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ruso, dice que es ministro de Exteriores ucraniano, dice que Rusia está elevando y recrudeciendo la guerra y pide que llegue ya la ayuda de Occidente. Dice Ucrania que es urgente y por lo tanto Kuleba ha pedido más ayuda a Occidente y más medidas contra Rusia. Dice que los socios extranjeros tienen que responder con decisión ante estos nuevos ataques rusos, que califica de terroristas, y le insta a estos socios a que adopten medidas y sobre todo que aceleren el envío de ayuda militar, en especial de sistemas de defensa antiaéreas, para poder evitar todo este tipo de cuestiones. Insisto, noticia de última hora que está llegando desde Ucrania, donde el propio Kuleba dice que necesitan esa defensa antiaérea, misiles que les permita a los ucranianos contar con una defensa ante esta andanada de misiles rusos como la que ha caído esta noche, pero también ha pedido que le doten con misiles de alcance de más de 300 kilómetros y drones de combate nuevamente a los socios. Dice que la guerra se está recrudeciendo, que efectivamente estamos llegando a un punto muy elevado, y dice el régimen terrorista de Moscú, dice Kuleba, debe sentir que la comunidad internacional no hará la vista gorda ante lo que está ocurriendo en Ucrania y la destrucción de las infraestructuras críticas ucranianas. Insisto, pronunciándose
Ucrania al respecto de lo vivido a lo largo de esta jornada con lo que ha sido un ataque aéreo masivo, también insisto, desde Rusia. Por cierto que Noruega sí que ha dado ese primer paso y le va a permitir ya la venta directa de armas a sus empresas de defensa a Ucrania. Va a permitir algo que normalmente es excepcional, considera que dentro de los tiempos de paz debe comunicar aún así, pero en los tiempos de paz puede realizar determinadas ventas de material de armamento, etcétera, etcétera, y de material de defensa a determinados países de los que Noruega es socio, siempre advirtiendo, pero en tiempos de guerra eso se prohíbe y ahora, mediante un decreto, el gobierno de Noruega permite a sus empresas que le vendan también armamento más allá de la propia ayuda económica que ya envía Noruega, de la propia ayuda humanitaria y de la ayuda militar que manda no solo Noruega, sino que recuerden que tras una cumbre con los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia firmaron una serie de acuerdos con Zelensky, con Ucrania, para precisamente dotarle de un mayor arsenal en este 2024 y también elevar las cantidades de dinero que se suministraban a Kiev. Bueno, pues hoy el gobierno noruego ha permitido además que desde hoy, insisto, la venta directa de armas y otro material bélico a Ucrania sea algo efectivo. Dicen desde el Ejecutivo noruego, en concreto su ministro de Defensa, que tienen que planificar la posibilidad de que esa guerra, de que esa agresión de Rusia, ha dicho, sobre Ucrania se prolongue y que por lo tanto deciden permitir la venta directa de armas y productos relacionados con la defensa de la industria de defensa noruega a Ucrania. Vamos a ver hasta qué punto en realidad Ucrania es capaz de hacer frente a nuevos pagos, dado que ya al haber visto frenada la ayuda desde Estados Unidos en lo económico, ha tenido que hacer frente a los pagos propios del Ejecutivo ucraniano con deuda, porque tampoco está llegando de momento el desbloqueo de los famosos 50.000 millones de euros, que tiene que enviar el viejo continente, que tiene que enviar Europa, que eso sigue siendo una posición bloqueada, más allá de que se haya amenazado a Víctor Orbán, al presidente de Hungría, con que desbloquee ya esas ayudas a Ucrania, o podría haber ciertas repercusiones porque dicen que no cumple ellos tampoco con la legalidad. Se amenazó incluso con la retirada del derecho a votar en esas elecciones en el Parlamento Europeo y con la retirada del derecho de voto de Hungría en este tipo de cuestiones. No ha habido una reforma legal profunda como exigió Europa en Hungría y por lo tanto no dejamos que votes. El propio Orbán calificó esto de un chantaje, que era lo que estaba haciendo Europa, un chantaje en toda regla. Lo cierto es que no llega ese dinero y por lo tanto tiene Ucrania, aunque le abran la posibilidad, como hace ahora Noruega, de comprar nuevo armamento, para poder hacerlo tiene que emitir una deuda que paga unos intereses muy elevados. Y otro de los focos del día está en el Mar Rojo. Allí Estados Unidos ha derribado, tras disparar, varios barcos de los hutíes, de los mal llamados rebeldes hutíes, de esa parte de Yemen más independiente y afín en particular al régimen iraní, o con mayor afinidad con el régimen iraní, o con el presidente iraní, con el régimen, como dicen desde Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos ha atacado esos buques e Irán, efectivamente, ha respondido a esto enviando varios buques de guerra también al Mar Rojo. Esto hace, entre otras muchas cosas, que se ponga en solfa el comercio mundial y que nuevamente buques cargueros y petroleros que parecían haberse tranquilizado tras la llegada de esa coalición internacional para navegar por esas aguas, la coalición internacional liderada por Estados Unidos, ante la entrada en escena de Irán, que no va a dejar, ha dicho, que Estados Unidos amedrente a sus socios y además ha agradecido el empeño y el esfuerzo a los hutíes de Yemen. Bueno, pues ante la llegada de Irán, nuevamente estamos viendo dos movimientos importantes en bolsa que reflejan bien cómo económicamente se va a ver el impacto. Por un lado, lo van a ver enseguida, el petróleo. El crudo se está disparando hoy por encima de los 2 puntos porcentuales, ha llegado a hacerlo en casi 3 puntos porcentuales, ahora sube un 1,8, se va moderando esa subida, como bien ven ahí en la gráfica, $78,49 para el barril de Brent, y en cuanto al West Texas, bueno, pues las subidas son similares, pero casi siempre pues por debajo, ¿no? 73,10, fíjense, este sigue subiendo en ese entorno de los 2,5 puntos porcentuales todavía. A la espera de que abra Estados Unidos, insisto, estos movimientos del crudo y la cotización de Maersk
reflejan bien lo que está haciendo este tipo de movimientos de Estados Unidos, de los hutíes, de Yemen, en el Mar Rojo. Ahí tienen esta cotización, más de 4 puntos porcentuales se ha disparado una compañía, y le pasa a varias otras, dedicada precisamente, o una de las que tiene mayor influencia, en el comercio que pasa a través del Mar Rojo. Y esto explica bien que más allá de la amenaza real o no que exista sobre el comercio vía bombardeos de esos cargueros o vía ataques contra esos cargueros en el Mar Rojo, la realidad es que el movimiento de salida de todos estos cargueros, que en vez de pasar por el Mar Rojo deban hacerlo a través del Cabo de Buena Esperanza en África, en la parte sur de África, esa vuelta importante va a suponer un sobrecoste que le van a trasladar evidentemente después a quienes compren la mercancía, y eso hará que suban los precios y que por lo tanto la compañía en realidad gane más. Y esto explica bien cómo lo que llamamos crisis del comercio mundial no va a ser sino una subida inflacionaria de los productos al ciudadano final. Una vez más, lo que va a haber es un efecto de arrastre que efectivamente, y es lo que están descontando las bolsas, va a hacer que suban los precios para el último consumidor, pero en el medio, las compañías, los transportistas, Maersk, van a hacer dinero. Por eso, ante una amenaza real, en la que el petróleo sube, en la que empieza a haber ciertos problemas de transporte y en la que de verdad se pone en solfa el comercio mundial en el Mar Rojo, en lugar de caer las compañías afectadas, suben. O también, insisto, en el caso de Maersk, que no sube poco, más de 4 puntos porcentuales arriba la compañía. Insisto, todo esto en un momento en el que las tensiones están creciendo en toda esa zona oriente, en el que Israel ha vuelto a cruzar la frontera del Líbano para atacar a varios puestos fronterizos de Hezbollah, y en el que han, dice, tomado un bastión de Hamás dentro de la ciudad de Gaza que contaba con un búnker subterráneo. Ante estas dos cuestiones, Irán ha vuelto también a posicionarse, igual que lo ha hecho en el Mar Rojo, y lo ha hecho advirtiendo a Israel de que no debe cruzar la frontera del Líbano. De que son cuestiones distintas lo que está ocurriendo para con Hamás, lo que considera es, en todo caso, una opresión sobre el pueblo palestino, pero dice, y traspasar la frontera del Líbano, que considera Irán que está yendo más allá de toda justificación por parte de Israel, y también se está posicionando. Todo esto, insisto, en un día en el que los distintos epicentros, y hablaremos de ello en un ratito, en todo es geopolítica, pero los distintos puntos de la geopolítica arrancan el año casi como lo terminaron, aunque con una tensión todavía más elevada que repercute evidentemente a los mercados. Mercados que hasta ahora, mirando en Europa, cotizan de esta manera en positivo, especial atención al IBEX 35, que es quien más sube, en ese entorno del 0,2%, había llegado a subir, bueno, ahí tienen, o sea, se ve claro en el gráfico, una subida de más de un punto porcentual, casi 1,5 puntos, que ahora se torna en una subida de apenas un 0,2 en los 10.125 puntos, y en el que hay una caída importante, no solo porque al final los datos que hemos conocido esta madrugada de pedidos de fábrica en China están cayendo, y esto está repercutiendo también en el comercio, sino porque el entorno comercial, como les digo, y el entorno inflacionario que se viene puede no ser positivo, y las bolsas empiezan a descontar esto también. Vamos a mirar de hecho al DAX Etra alemán o al CAC 40 parisino y veremos reacciones similares. De hecho, el DAX Etra, que mientras el IBEX subió en 1,10, esto subía un 0,10, ahora cae casi medio punto porcentual. E insisto, el movimiento de caída en los mercados que empiezan de pronto a temer que haya un pico inflacionario es importante. El CAC 40 también, caídas del prácticamente un 0,8, 7.482 puntos, lo tienen ustedes en pantalla, pero insisto, fíjense sobre todo en la caída, ahí está, eso que enseñaban nuestros compañeros, porque eso es lo relevante, ¿no? Esas caídas que están viendo, que se está viendo en la Bolsa de Londres, que se está viendo en Alemania, que se está viendo en prácticamente todas las bolsas europeas, y que refleja en realidad como una subida inicial que tiene mucho que ver con la recolocación de fondos en el año, se ha visto muy afectada por la posibilidad de que el comercio mundial no ya que empeore, insisto, como les decía al comentar el asunto en el Mar Rojo, sino que de repente vaya a dar luz a una subida en la inflación que obligue de nuevo a los bancos centrales a actuar. Y esa actuación sería de nuevo
con una subida en los tipos de interés, que es lo que el mercado más detesta en este momento, porque están pensando todos los mercados, en líneas generales, las bolsas, los swaps, si quieren, por ser más técnicos, tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo, descuentan bajadas de los tipos de interés entre marzo y junio de este mismo año. Y una subida en el pico de la inflación haría no solo que no bajaran, sino que de repente volviera a abrirse la puerta a la posibilidad de que fueran necesarias nuevas subidas en los tipos de interés. Algo que de momento es verdad, el mercado no descuenta, pero sí se aleja esa posibilidad de que caigan los tipos. Y eso el mercado hoy lo está penalizando, a pesar de la subida que llevábamos al principio, subida que, como veían en pantalla, solo conserva el petróleo. Todo lo demás a la baja. Sí sube el Bitcoin. Y lo hace esperando que por fin, de manera legal, en Estados Unidos se apruebe un ETF sobre el propio Bitcoin, lo cual le daría alas a la entrada de dinero, a la entrada de inversión y, como tal, pues evidentemente a la propia cotización de un Bitcoin, que ahora está un poco más moderadito, pero que ha llegado a subir en torno al 4%. 45.413 dólares por Bitcoin. En eso están ahora mismo los mercados, en eso está ahora mismo el panorama internacional. Cerramos aquí, actualizamos la información y regresamos.